¡Ay, qué chula! ¡Qué rechula en la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones, y esos charros que traen sombrero ancho. Qué bonita es la vida en la pradera. Esa era la vida que vivían en aquel tiempo cuando mis abuelos, los abuelos de mis abuelos, vivían tranquilamente sin preocuparse por nada. Era pura tranquilidad el vivir así. Su única preocupación era el de preocuparse por la alimentación y una guarida. Hacían sus casas de adobe. Buscaban un lugar duro en el cual hacían su piso. Y entonces empezaban con los cimientos. Los cimientos los hacían de roca. Y ya iban y buscaban un lugar donde hubiera un barro, porque no con cualquier tierra se hacen adobes. Lo buscaban y es cuando hacían sus adobes. Entonces, como puede ver aquí, este barro no es cualquier barro. O sea, tiene que ser un barro durable. Lo mismo el adobe. El adobe se compone de pastura. Bueno, cuando hacen los ladrillos, el ladrillo lo hacen con el mismo barro. El adobe se compone de barro y una tierra así como polvorosa, la cual la revuelven y a eso le agregan pastura, zacate o pasojo, que viene siendo el estiércol de los animales, como el caballo, el burro, pues solamente esos dos, que en inglés le llaman manure. Entonces, ponían a eso. Les voy a proyectar en mi próximo video cómo es que hacían el ladrillo, el adobe. Pero para hacer sus casas, esto es lo que hacían. Entonces, ponían y enlazaban en las esquinas el adobe. Porque este mide 20 por 40 centímetros. Entonces así era como lo iban enlazando para que se amarraran en las esquinas. Ahora, subían y ponían arriba su techo, el tejado. Usaban unas vigas y estos son los que les llamaban acanales o canales. Esos los hacían como hacían sus cántaros, su loza, lo quemaban
para que pudieran, para que no se desgastara. Entonces ya lo que hacían por dentro, ponían sus morillos. En esos morillos le ponían unos tipos de como palos, así como esto es lo que usaban para las puertas. Solamente ponían unos troncos o morillos pequeños para las puertas. Ahora, la puerta, si se ponen a ver, estas puertas eran bajitas, solamente alcanzaban 1,5 metros o 2 metros. No llegaban, usualmente eran como de 1,5 metros. ¿Por qué lo hacían de ese tamaño? Para que eso les pusiera el clima, porque el adobe es muy calientito en tiempo de frío, y en tiempo de calor es muy fresco. Entonces, por eso es que hacían esas puertitas, para que se mantuviera el clima por dentro. Si se ponen a ver, esto era una cocina. A lo que tengo entendido, esta casa era habitable o habitada hasta hace como 20 años. Entonces, voy a aprovechar para mencionarles cómo es que hacían ellos sus enjarres, para no tener el adobe así a lo libre. Entonces agarraban con barro y enjarraban. Ese era el enjarre que ponían. Casi todos los cuartos o cocinas tenían enjarre. ¿De qué se componía ese enjarre? Ese enjarre se componía de barro. Y para que les quedara blanco, usaban, en vez de pintura, un material, o si no, usaban una tierra calciosa. O sea, podían usar la cal si la tenían a la mano, pero si no tenían cal, usaban una tierra calciosa. Y de esa manera no iban a tener tantos orificios o lugares donde se pudieran meter los animales. Es por ello que empezaron a poner el enjarre, para su propia seguridad. En el techo ponían estos mismos morillos. Estos morillos los ponían como lo ve ahí. Ahí tenemos la distancia de ahí allá, y entre medio aventaban esos palitos arriba de ello. Llevaba una capa
con tepetate. Y luego le ponían uno más arriba con zacate, para lo cual se hiciera duro. Y arriba, en la parte posterior, le ponían barro, un barro que produciera como zacate para la semilla. Y de esa manera es por ello que tenemos hasta un nopal ahí arriba. O sea, se ponía este zacate. Entonces, lo que pasaba, que con eso hacían el techo para protección del agua y no se deslavara. Ahora, en las puertas las hacían con madera bruta. En sus jardines ponían los cercos, en vez de poner nosotros como barda. Ya ve que la barda las hacemos de ladrillo, de cemento o de bloque, o incluso la podemos hacer ya con diseño de madera o de reja, de fierro. Entonces, estos eran las bardas que se hacían en ese entonces. Estas bardas no son para lujo. Estas bardas eran para que no se metieran los animales domésticos. No les protegía de un coyote, de un zorro, pero sí les protegía de que los animales domésticos se metieran y pues se comieran sus cositas que tenían en sus casas. Ahora, solamente tenían esas puertas y las hacían de madera, a pura talacha, a pura hacha. Entonces, para que todo estuviera de acuerdo ahí adentro, estas eran sus ventanas. Este es el tamaño que dejaban. ¿Para qué eran esas ventanas? Esas ventanas eran para que pudieran tener ventilación. O sea, para que tuvieran oxígeno. En ese entonces se usaban unos aparatos para alumbrarse. Esos aparatos se componían, era como vamos a poner que era un bote de cualquier alimentación. Y ahí le ponían petróleo y un cordón. Si ese cordón lo podían hacer de lana, como los borregos, pues entonces lo ponían. Entonces agarraban y metían, digamos, una lata, le metían el cordón y eso iba a succionar el petróleo hacia arriba. Al prenderlo, pues iba a estar succionando, iba subiendo, porque donde prendía, pues existía el oxígeno. No se encendía todo hacia abajo porque no había oxígeno. Obvio que también ese cordón tenía que salir por un orificio muy apretadito. Entonces arriba donde había oxígeno es donde producía la flama, y esa era la forma de alumbrarse en sus casas. Ahora, ese petróleo pues produce dióxido de carbón a lo loco, lo cual pues
se levantaban en las mañanas con las fosas nasales, o sea, la nariz, toda llena de tizne. Toda llena de tizne. Porque en la noche, pues, lo usaban para alumbrarse, para X cosa, para acomodarse. También acostumbraban usar unos petates. Antes de que nos vayamos a los petates, déjenles explico cómo estaban eso de los morillos. Como puede ver ahí tenemos un morillo. Aquí este lugar no estaba así de bajito, pero ahí está un morillo. En ese lugar, pueden ver, ahí está otro morillo y allá está otro morillo. Ahí. Esos eran, así, a esas distancias como tenían los morillos. Ahí está uno, ahí está el otro y aquí está el otro. Obvio que aquí no estaba tan bajito, porque esto, aquí donde estoy, es que se les ha caído el techo. Y ahí, como puede ver ahí tenemos otra de las ventanitas para que pudieran entrar la ventilación. Ahora, la gente en aquel entonces usaba unos petates. ¿Cómo eran los petates? Los petates se componían de palma. De una palma que lo tejían y hacían unos como tapetes. También los usaban como ponchos para cubrirse de la lluvia y de esta forma los tejían. Este es el material que usaban para tejerlos y esto es lo que sacaban para sus petates. Para dormir. ¿Por qué usaban el petate? El petate se utilizaba porque la tierra absorbe mucho frío, humedad, y esa humedad se les transmitía a ellos si solamente usaban una cobija o un zarape para acostarse. Por lo cual el petate les prevenía de que no les transminara el frío y con eso se evitaban las riumas. Si te gustó este contenido, no te pierdas la parte 2. Ahí te explicaré cómo era la vida del abuelo de mi abuelo en aquel tiempo del siglo pasado.